muriendo yo. La única asociación que llega a hacer, estoy dando pecho y me estoy muriendo. Quizás sea eso. No tiene nada más a qué aferrarse, se asocia esa información de forma inconsciente, esa información queda en el inconsciente de la familia, nace una niña vinculada a nivel inconsciente con esa abuelita y ya cuando se está formando ya tiene esa memoria de esa abuelita y dice el inconsciente, muy bien, yo estoy naciendo aquí en este entorno donde hay personas que fallecen por dar pecho. ¿Y si hiciéramos un arreglo para ya no morir de eso? También vámonos. ¿Y qué ocurre? Nacen sin pecho y no es un error. Sin pezones. Exacto, el pecho sí, sin pezones. Tiene todo, pero el pezón no lo tiene. ¿Por qué? Pues de la misma forma es un cambio adaptativo en un entorno agresivo con las personas que dan pecho. Es algo parecido a lo de las tunas, ¿se acuerdan? De los higos chungos. Si hay un conflicto y me agreden, pues yo invento un sistema de protegerme. Y no tener pezones te garantiza de no morir de esa forma. Esa información queda y no es un error. ¿Sí me explico? ¿Sí queda claro eso? Cuando la persona lo entiende, pues quizás no le salgan los pezones mágicamente, ¿no? Quizás eso ya no tenga solución, pero es muy probable que las generaciones futuras ya no vengan con ese cambio adaptativo. Sí se toca y se entiende, si no, también es una lotería porque no es una lotería, pero no podemos aventurarnos a decir si nacerían más chicas o no, no lo sabemos, no lo podemos ni afirmar ni negar, pero lo que sí sabemos es que cuando se entiende, todo cambia, cambia mucho. Ya se rompe el programa porque se entiende que tiene una utilidad, que no es por azar, que no es por mala suerte en el reparto genético, en la lotería de los genes, sino que todo tiene un motivo y una forma de manifestarse. ¿Por dónde íbamos? Sodom y Mitchell de Dinah. Ha quedado también el avión del modelo matemático. Lo vamos a explicar luego. En este caso, en el transgeneracional, no, los arquetipos no hay estructura ternaria porque esto con esto solo son asociaciones, no hay un conteo ni hay algo que se vaya repitiendo. Sí. Eso dices está relacionado con alguien. O sea, yo nací a los 7 meses, Sí. el 7 de enero, el mismo día que mi hermana mayor, un año mayor que yo, que falleció a los pocos días. Y yo cuando lo supe, tuve un shock, porque dije, uy. Aquí has tocado un tema y es el tema energético o el tema del alma o el tema del espíritu. También es un tema que voy a abrir ahora, que no está aquí reflejado como un tema tal, es como un subtema que flota entre algunos, y es, nosotros creemos que cuando alguien muere, pues ya no pasa nada más, ¿verdad? Lo que ocurre es lo siguiente, en el caso de los abortos o de los niñitos que mueren a edad temprana, si no se hace un acto para despedir a esa alma viene al mundo con una intención, vivir. Se aborta esa misión de vida y no puede continuar a veces porque necesita vivir. Lo mismo ocurre con algunas personas que fallecen de forma accidentada o incluso personas ancianas que no pueden continuar con su camino espiritual, se quedan aquí y no continúan. ¿Qué significa esto? Que podemos ver que algunas personas tienen comportamientos muy parecidos o idénticos a la persona que se ha ido, y es porque esa persona que se ha ido no se ha ido del todo y como tal continúa en otro plano pero solapada con otras personas. Ejemplo, casos terapéuticos
propias manos de ahí de México. Niño que tiene el dorsal número 3, por ejemplo, el tercer hijo, pero él cree que es el primero, porque es el único. ¿Cuál es la explicación? 2 abortos antes. Ha habido esos 2 abortos, que son 2 cuerpos que han venido, cada uno a su ritmo, y viene el cuerpo, viene el alma o el espíritu o la psique, como la quieran llamar, el cuerpo se desecha y con la alma, ¿qué se hace? Pues muchas veces no se hace ningún acto de despedida, no se hace ningún funeral, no importa la creencia que tengamos, podemos ser católicos, judíos, musulmanes o podemos vivir en una tribu, no importa, son mecanismos que tiene la naturaleza humana, psíquica y anímica. Entonces esa alma, si no se la despide, no se puede ir. Entonces, ¿y en el caso suyo no puede ser su madre también con el inconsciente? te voy a dar ejemplos y luego tú me vas a decir si puede ser su madre. Yo no te voy a decir ni sí ni no, pero te voy a dar ejemplos y luego tú misma vas a tener quizás más información. Caso de este niño que es tercero, no es primero. Hay 2 abortos antes que él. ¿Qué creen? Hiperactivo, es hiperactivo. ¿Por qué? Porque hay 3 almas, 3 espíritus, 3 inconscientes viviendo en el cuerpo de uno. ¿Por qué? Porque ese bebé que se aborta tiene ganas de vivir y no puede y se queda pegado en el útero de mamá esperando ahí, se forma otro bebé y, oh mira, voy a pegarme a este para vivir, a ver si puedo vivir con este. Y ¡pum! También se aborta, ¡pum! Ya son 2 esperando. El tercero que sí nace, van los 3 juntos. Ese niño es hiperactivo, tiene déficit de atención, pasa una mosca y se distrae, hace 3, 4 o hasta 5 deportes, tiene energía para él y para sus 2 hermanos y está en un estado de estrés. Hammer esto no lo ve, esto es de locos para Hammer, porque no ves los puntos de los focos. Esto es otro mapa, como el fontanero que viene aquí y le dice ¿cuántas wifi hay aquí? Uy, yo qué sé, yo vengo aquí a arreglar tuberías. Muy bien, lo mismo ocurre con esto. ¿Qué pasa en este caso? Ha habido casos que el niño está de campamento, los padres van a una conferencia o algo y se enteran de esto y se les recomienda, muy bien, puedes hacer una cosa, puedes sentarte tú y tu esposa a hablar con estos bebés que nunca habéis hablado con ellos, prestarles atención, hablarles, escribirles una carta, mostrar vuestros sentimientos hacia ellos, ponerles un nombre, tener una relación afectiva con esas almas que han sido siempre ignoradas. Hazlo, pruébalo, no pasa nada, no te vas a volver loco por jugar 2 días a esto. En este caso, ella, la persona que murió, tenía su mismo nombre que, o sea, tenía el nombre de ella. Se lo tenían que poner. Lo tenían que poner. Esto, el libro este que está en la recopilación, te va a servir mucho, se llama El síndrome del yacente. El síndrome del yacente es... Yo sé que siempre he sido la mayor, Pero cuando realmente soy la segunda. Claro, entonces es un conflicto ahí. el doctor Salomón saca un libro entero enfocado a personas que nacen en relación a una persona que ya ha fallecido antes. Esto se llama síndrome del yacente, porque yo simbolizo, mi vida simboliza a alguien que ya yace, que ya está muerta. En el libro pues tienes un montón de casos preciosos. Cuando ibas a hacer es que ahí está tu hermana acá, es que no quería ir. Claro. Y a nivel personal te diría que tu hermana, si no se le ha hecho un trabajo adecuado, vive contigo. Y no se ha ido todavía, no puede descansar todavía. ¿Qué ocurre con el caso que les comento? Y que hay un montón. Los padres están en casa, hacen ese ritual o esas oraciones o escriben esas cartas, hablan con los niños, les ponen un nombre, si son 2 con 2, si son 3, 3. Y conviven, hay que convivir con ellos. ¿Por qué? Porque nunca han vivido. Hay que dedicarles un día, 2, 3, 4, lo que se considere oportuno. Hay que decidir antes de empezar, decir, muy bien, ¿cuánto tiempo? 3 días. 3 días, ni uno más ni uno menos. Hay que ser rígidos en eso, no podemos estar jugando en estas cosas. ¿Qué ocurre?
los padres hacen esa aproximación con esas almas, es un juego como los niños. Hay niños que juegan al amigo invisible, ¿lo sabían? Muy bien. ¿Qué ocurre con esto? Los padres hablan con estas almas, le hacen un ritual de despedida, ya que han convivido, porque no los podemos despedir sin darles cariño, amor, no es la forma, a veces ni siquiera se van. Tenemos que ganarnos su confianza. Los hemos ignorado 15, 20 años y no podemos creer que diciéndoles vete, se van a ir. No, necesitan sentirse amados y queridos. Esas almas que no tienen cuerpo, es otra forma de vida no vida. Se hace ese trabajo, luego se hace un ritual de despedida, que se puede escribir el nombre, prenderle fuego a ese papel, hacer algo que simbolice un adiós. Se cierran los ojos, se imagina una forma muy bonita de que se vaya hacia la luz, hacia un arco iris, hacia una estrella. No importa la forma, lo que sí importa es el lenguaje simbólico que utilicemos. ¿Y qué ocurre? Pues los papás hacen esa despedida, pasan unos días, el chaval viene después de del campamento y magia. El niño está más tranquilo, hablas con él y te escucha horas seguidas, cuando antes no te escuchaba ni 5 minutos, le hace los deberes y lo entiende todo, las moscas ya no lo distraen, saca mejores notas, ya no necesita hacer 7 deportes, mejora en un montón de aspectos. Y esto también es otro esquema, otro mapa de la realidad que no nos han educado a percibirlo y que nos han enseñado a que eso es de locos. Antes quemaban a las brujas por cosas parecidas, o bueno, no sé yo qué cosas hacían las brujas, ¿no? Pero es algo muy criticado y es algo terapéuticamente genial. Y estén o no estas almas, los efectos secundarios que tiene la medicación son mucho más elevados. Te pueden generar trastornos más grandes que sentarte y hablar o jugar al amigo invisible. Y los beneficios que hay solo de intentarlo son muy grandes. Pregunta, Hortensia, la madre. No, digo, ¿y no puede ser eso que su madre inconscientemente también haya sido que haya hecho que ella naciera el día que había nacido? Sí, sí se puede, pero una cosa normalmente no quita la otra. Lo que significa, lo que tú me estás diciendo, ocurre y sabemos que nos ocurre a todos. ¿Quién no ha tenido un gatito en la infancia y le ha puesto un nombre? Se muere el gatito y te viene otro gatito y tienes un montón de ganas de ponerle el mismo nombre que el de antes. ¿Por qué? Porque te gustaría que se pareciera lo máximo al otro gatito, porque tenemos un afecto a figuras de nuestra infancia y queremos revivir a esa persona. Lo mismo ocurre con los abuelitos y los padres. Cuando una persona vive en pareja, se sale de su casa, va a tener un niño, de forma automática, en algunas tradiciones, como aquí en Mallorca, se pone el nombre de los abuelos. En otros lugares no hay esa tradición y sin embargo también se hace. ¿Por qué? Porque es una forma de que amo mucho a mi padre y a mi madre, me voy de casa, tengo una necesidad de alguno de los dos y ese nuevo bebé que va a venir, aunque mis padres estén vivos, le pongo tal nombre y para mí inconsciente es mi papá o es mi mamá, si tiene el nombre de mi papá o de mi mamá. Y cuando crece me regaña igual que mi padre y hace un montón de cosas igual que mi padre porque yo ya le he puesto la intención, como tú decías, Hortensia, inconsciente, de que represente a alguien. Y lo mismo ocurre con falleció el hermano de una señora a cierta edad con un accidente de coche, no sé qué. Muy bien, ponemos esa mujer que su hermano falleció, le pone a su primer hijo el nombre de su hermano fallecido. Es el hecho de que haya dado a luz, precisamente sería porque el dar a luz es abrir Claro, que se haya puesto de parto el mismo. Elementos de análisis, las personas se vinculan inconscientemente con otras por el nombre, por la profesión, por la fecha de nacimiento y hasta por la fecha de concepción. Eso normalmente no lo buscamos. Si son 9 meses antes,
Es el día que te engendraron, es un regalo que le haces a alguien. Si por ejemplo encargas a un niño el día del cumpleaños de la abuelita, le estás haciendo un regalo inconsciente a esa abuelita. Es como una autopista para que muchos temas psíquicos viajen y vivan en ese niño. Por decirlo a un lenguaje de almas o de espíritus, por ejemplo, si la abuelita se muere y no puede continuar y no puede seguir, tiene una autopista enorme, y si la abuelita se llama María y hay 3 nietas que se llaman María, esa abuelita puede convivir en las 3 Marías, porque tiene una autoridad a nivel inconsciente ya, y se ven casos de niños que reproducen patrones de abuelitas. Ahora nos estaban preguntando la frase que encabeza el pizarrón: emite spiritum tum et creabuntur. ¿Qué significado tiene? Esta frase tiene una segunda parte y es et renovabis faciem terra. Renovabis faciem, que se escribe F-A-C-I-E-M, T-R-A-E, se escribe. Y es una frase que los doctores Meulemans y Elías utilizaban, y el significado es una frase en latín, y el significado que tiene es: emite tu espíritu y serán creados. Y la segunda parte: y renovarás la faz de la tierra. ¿Qué significa? Ahí se lo dejo de tarea a ustedes. Emite tu espíritu y serán creados, y renovarás la faz de la tierra. Sí, si lo pones en Google, la primera parte, seguramente encuentres la frase entera. Si quieres escribirla exactamente con la ortografía adecuada. Y disculpa, ¿la frase de dónde sale? Es una frase en latín, pero no he dicho de dónde sale. También se lo dejo de tarea. ¿Lo has escrito de qué libro? ¿El libro de los doctores Meulemans o del doctor Sánchez? El Sánchez es Teoría de la estructuración de la medicina en base a la endolingüística, pero este libro es autoeditado. Si lo quieren conseguir, lo tienen que conseguir directamente del autor, que el autor está en México. ¿Cómo se llama? En base a la endolingüística, pero no me han escuchado, ¿verdad? Sí. No hay ninguna editorial que pueda... Bueno, vamos a México 2021. Sí, se puede... Se puede operar. Se puede operar. Está dedicado a nosotros años. Sí. Y ya de allí que se tiene que separar ya. Algo muy maravilloso que se puede aprender de la forma en que vivieron los doctores, y todavía está la doctora entre nosotros, es la forma en la que concebían el mundo. Pregunta. Yo quiero hacer una pregunta. Sí. Del tema este. Por ejemplo, si con la biodescodificación vemos una de enfermedades que de atrás o lo que sea y las neutralizamos, Sí. después el organismo puede ser que provoque una enfermedad, o sea, que provoque lo que Hammer diríamos que está abajo. Sí, no sería una enfermedad como tal, sería que resuelves y tu organismo tiene que reposar o tiene que... hemos visto que hay una fase de conflicto activo. Tú, cuando tomas conciencia,
de alguna forma el programa se revierte y si ha estado un tiempo en fase activa, luego tiene que estar en la fase de abajo, la fase de sanación de conflicto. Entonces, puedes tomar conciencia de algo y tener diarreas, igual malestar y tal, tranquilo, forma parte en algunos casos de la fase de sanación. Efectos secundarios, digo. Más que efectos secundarios, es que, Para llegar al punto. tomando de ejemplo el sistema de antiincendios, Daños colaterales. No hay daños colaterales. no son daños colaterales, es un organismo que necesita revertir. Si ha crecido el hígado, pues se tiene que reducir. Entonces, para reducir hay toda una serie de situaciones, desde el microbio que hemos visto que va ahí con una función específica, entonces luego se tienen que se pierden líquidos normalmente a través de diarreas o orinando mucho. ¿Te estoy contestando? Sí. Es como si aquí hay un incendio y sale agua, entonces luego quizás hay que trapear, ¿verdad? Para quitar el agua. Pues lo mismo ocurre en el organismo. Aunque no tengas mama, por ejemplo, lo que has dicho del ataque del corazón. Sí, el ataque del corazón. Que viene un ataque de corazón cuando has resuelto el conflicto. El conflicto viene un poco después, pero luego no hay que descodificar el ataque del corazón, porque el ataque del corazón es un síntoma de que todo ya está bien. Pero esto ya te puede predisponer a esperar si ves que te cura el ataque del corazón. Sí puede ocurrir, y a veces incluso Hammer en algunas enfermedades recomienda no tocar el tema, porque hay algunas enfermedades que es mejor no tocarlo y que la persona viva así, que tocarlo, porque si lo toca puede solucionar, pero luego el peligro está en que quizás la fase de sanación, el ataque al corazón, ¡pum!, te manda al otro barrio. Pero esto siempre y cuando se haya pasado la persona en una crisis muy fuerte en la parte de conflicto activo, haya sido algo muy bestia. ¿Sí me estoy explicando? Más o menos. Pero son niveles de profundidad que curso de este tipo, pero también es en función de qué enfermedad, ¿no? Y todo esto, normalmente los terapeutas que han tenido una formación reglada saben este tipo de situaciones, pero son cosas que ni siquiera un médico normal sabe, porque es de este plano, de este mapa de la realidad. No sé si he respondido un poco a la... Estaba comentando también que lo curioso y lo fascinante de la vida de los doctores es que ellos han estado viviendo siempre en un entorno, en su vida, su forma de ver la vida juega un papel muy importante en la metafísica. ¿Qué es la metafísica? Es la espiritualidad y es todas esas manifestaciones que no son físicas, ¿verdad? Los doctores fundaron también una ciencia que se llama metafísica cuálica, que tiene que ver con eso, con aprender a fluir con las coincidencias que el universo a veces nos regala. Hay una ciencia que no es únicamente de un grupo religioso que se llama Cábala. ¿No he oído hablar de la Cábala? Hay muchas formas de entender la Cábala, muchas formas de interpretarla. Nos enseñaban también que los idiomas muchas veces Cábala significa recibir. Y si pensamos en mallorquín, hay una palabra que se asemeja muchísimo a Cábala. ¿Cuál es? Solo cambian una vocal. Kevilar. Es como, lo entendemos quizás como pensar, pero pensar es que te vengan ideas. Y no es acaso recibir ideas. La cábala es algo que cuando los cabalistas trabajan también juntando, analizando el significado o la relación que hay entre letras y números, y se van
es una forma de descodificar de alguna forma el universo. El doctor Elías era fascinante porque a veces llegaba al salón, había gente inscrita, gente que venía sin haberse inscrito, gente que se inscribía y no venía, y él a veces empezaba el seminario y decía: la cábala me ha dicho hoy que vamos a ser 15. Ahora hay 5, luego se suman unos 4 más, al final 15. La metafísica es algo que filosóficamente se ha dejado mucho de lado, precisamente porque la ciencia actual parte de la premisa, de muchas premisas que nunca se cuestionan, como que el universo es material y punto, o que los objetos no tienen alma, ni tienen inconsciente. Hay un montón de premisas que se parten ya, empezamos a estudiar cualquier tipo de ciencia y hay cosas que damos por supuesto que nunca nos hemos cuestionado. Entonces ellos nos comentaban un montón de cosas de este tipo y la metafísica cuálica es esa... Hay muchas formas de entenderla y de definirla y de vivirla sobre todo, y es un poco como que el universo te cuida. El universo te cuida y te manda mensajes, pero hay que saber interpretarlos y pues, hay toda una ciencia para aprender a interpretar esos símbolos. Ahora que hemos tocado un poco el tema de la endolingüística o del legado de los doctores Neumann y Elías, recordarles que tienen en su USB, las personas que tengan la USB, tienen una conferencia del doctor Elías brillante, o pues muy bonita, a mí me fascina, ¿verdad? Y va tocando diferentes temas. Y su misión de vida pues era ese, ¿no? El rescate cultural de la humanidad y físico, porque también iban a terremotos y investigaban un montón de cosas para sacar las grandes verdades ocultas y para desmantelar las grandes mentiras extensamente pues promulgadas y extendidas. A ver, aquí tengo preparados algunas explicaciones. Ellos enseñan en su aprendizaje, en su docencia, hay diferentes leyes que descubren. Una de ellas es la interconvertibilidad de la R y la L. En muchos idiomas, la R y la L tienen una relación muy curiosa. Por ejemplo, en su libro comentan que en portugués hay palabras que están con R y en español están con L. Un ejemplo es playa, que va con L. En portugués iría con R. Blanco iría con R, branco. Ellos dan claves para entender, para poder pasar de un idioma a otro de forma fácil y para que en lugar de estudiar los idiomas uno por uno, estudias los puntos que hay en común y lo otro ya va por añadiduría. En lugar de estudiar a través de la diferencia, se enfocan en las similitudes y desde ahí van construyendo toda una pedagogía. Hay consonantes que tienen el mismo significado y que a veces nos aparecen con una consonante y en otra pero son consonantes equivalentes a un nivel más interno. Sabemos, por ejemplo, también que los chinos, cuando un chino aprende español, ¿puede pronunciar la R? No, ¿verdad? ¿Y qué letra ponen? La L, ¿verdad? En lugar de decir arroz, ¿qué dicen? Aloz. Entonces, esa conversión de RL se produce en muchos pueblos, no es algo únicamente de portugués a español, y hay otras consonantes. Ellos se fijan y descubren que el ADN de las palabras
son las consonantes. Si nosotros nos fijamos en las consonantes, podemos acercarnos a una concepción más profunda del significado de esa palabra y podemos ver cómo esa misma palabra en otro idioma tiene las mismas consonantes y quizás cambian un poco las vocales. Y otro factor curioso que es la inversión. Hay pueblos que prefieren decir la palabra invertida por comodidad. No tengo aquí, por ejemplo, cocodrilo. Si lo buscan, nosotros la R de cocodrilo la hemos dejado muy atrás, después de la D, cocodrilo. Pero en otras culturas es crocodile. Esa R está al principio. Lo que ocurre es que a nivel fonético y a la hora de pronunciarlo hay cierto rechazo en español quizás al cro, porque es un sonido que si buscamos en el diccionario casi no hay. Cromosoma, quizás, que es una palabra, es un tecnicismo, pero hay cierto rechazo a cierta agrupación de consonantes. Entonces esa consonante, en lugar de perderse, a veces se pierde y en otras veces se desplaza. Tenemos el caso también de que los códigos nos dan un significado a nivel inconsciente de lo que significa la palabra, a nivel de inconsciente colectivo, de pueblo y de sistema lingüístico. Ellos, en lugar de utilizan la etimología, claro que sí, pero también la comparan con diferentes idiomas. La lingüística oficial estudia normalmente el significado de las palabras con la etimología. La etimología es, pues si tenemos una palabra que viene del latín, vemos cómo se dice en latín y qué significado tenía antes y nos da información. Lo que ocurre con la neurolingüística es que ellos han estudiado diferentes idiomas y cuando ven la misma palabra, cómo se comporta en idiomas diferentes, ¿qué ocurre? Pues sorpresas. Ves algo que se podría explicar como el inconsciente del pueblo. Nosotros, las palabras que escogemos y con las que estamos acostumbrados a hablar, son como la cárcel conceptual de nuestra forma de ver el mundo. Cuando una persona aprende 5 idiomas y se maneja bien en esos 5 idiomas, tiene 5 personalidades diferentes de sí mismo y tiene 5 formas de ver el mundo y la realidad. Un ejemplo que tengo por aquí, a ver si nos sirve para introducir el tema de la lingüística. Es esta frase de aquí que estaba en los asientos del vuelo de hace unos días, cuando venía de por ahí, de por México. Pasé por Alemania y había arriba la frase de que el chaleco salvavidas, o ¿cómo se llama? Life jackets under you. Sí, no, en español se llama chaleco salvavidas. Sí. Está debajo de tu asiento. Muy bien. En inglés, pues ¿cómo es? Lo pueden ver si lo quieren copiar las frases o simplemente tener presentes. Pero Pues, no es trobar un chaleco, ¿no? No tengo que utilizarlo. En alemán, ¿cómo es? Es Schwimmweste unter ihrem Sitz. Quizás no lo haya pronunciado del todo bien porque mi nivel de alemán todavía no es el que desearía, ¿verdad? Y abajo pone Life Vest under your seat. Ya cuando lo escriban van a ver que hay mucha similitud de las consonantes. Voy a escribirlo en el pizarrón, porque quizás será más rápido. ¿Se ve así? Sí.
Lo ideal es ver la frase entera, pero como no se puede, vamos a ponerla por partes. Aquí abajo, en inglés pone life best. Tanto el alemán como el inglés son lenguas germánicas. Unter ihrem, que es su asiento, es Sitz. Esto es al, esto es en English, esto también es al, y esto de aquí va a ser English. ¿Qué ocurre aquí? Aquí vemos, podemos identificar vest. ¿Qué es vest? Vestimenta. Si nosotros utilizamos esta parte, la endolingüística lo que nos hace es que trabaje nuestra parte creativa. Si nosotros vemos la palabra vest, ¿qué nos sugiere a primera vista o a primera intención? Nos sugiere vestimenta, quizás vista también, ¿verdad? Porque es el mismo código, VST. Los códigos de la endolingüística son binarios o ternarios. Otra vez un sistema ternario, porque el cuaternario ya no tiene una entidad como tal, sino que es la suma de dos binarios. Y el ternario es la suma de un binario más otra consonante, pero todavía tiene un rango definido dentro de la endolingüística. Entonces, podemos ver que best y best, pues la V, la S y la T están en las dos lenguas. NTR es under y la T podemos ver que pasa a D. La T y la D son dos consonantes muy amigas entre sí y se pueden intercambiar. ¿Qué ocurre con el todo en castellano cuando pasa en catalán? La segunda, ¿qué ocurre? Esa T de todo pasa a T, o al revés, la T pasa a D, ¿no? Sí, tenemos ST también. Vemos que el código, tanto del inglés, que si nos olvidamos de las consonantes y sabemos de las vocales y sabemos qué consonantes se pueden intercambiar, cuáles son las intercambiables, ¿qué ocurre? Pues que ya podemos ver relaciones entre palabras y en lugar de estudiar dos veces, ¿cuántas veces creen que necesitan saber que under significa abajo en las germánicas? Pues si viéramos todas las demás, no lo tengo ahora preparado porque me he enfocado aquí en esta frase. Aquí tenemos algo. Unter es la N y TR. ¿Qué significa TR? TR es un código que es tierra. Under realmente no significa debajo, porque si yo aquí me pregunto debajo, ¿qué significa DBJ? ¿Hay alguna relación entre DBJ y NTR? No. Entonces, la mentalidad es que es en la tierra. Cuando estamos diciendo under o unter, realmente no estamos diciendo debajo de algo, estamos diciendo en tierra. ¿Sí me explico? Entonces, te enseña esta metodología, vamos a ver más casos, a no la traducción que nos han dado, sino una traducción más lógica y que entiendes por dónde ha ido el pensamiento y cuando una cultura utiliza una palabra, ¿por qué utiliza esa palabra y no otra? ¿Qué nos dice aquí? Hay algo bien curioso también. ¿Qué nos dice aquí? Todo es bastante parecido. Vemos que under y unter no es debajo, sino en la tierra. ¿Y sit? ¿Qué va a ser el sit? ¿Es silla? ¿A qué le sugiere sit? Sit, en español hay una palabra. Este es mi sitio. ¿Qué es más fácil para un niño? Si le dicen sit,
sit es silla o se dicen sit es sitio. ¿Qué es más fácil? ¿Se entiende? Wow. ¿Es una palabra rarísima? Sí, si lo relacionas con sitio. No, la escriben diferente, pero ST. ¿Sí están viendo la relación? Entonces, ellos te enseñan a, cuando ves una palabra rarísima, ¿qué significará esta palabra? La traducción literal es una mala traducción, porque no está enfocada hacia el fluir de ideas que ha tenido el pueblo para escoger esa palabra u otra. Cuando entendemos, esto sería algo parecido a la filosofía del lenguaje, pero muy enfocada, porque esto no se enseña en ningún lugar, en ninguna universidad. Son años de experiencia y de un montón de lenguas que han investigado y estudiado. ¿Ves? Però això deben ser sobre las lenguas europeas, Claro, germánicas... claro. Hay códigos, pero que son impresionantes porque hay que estudiar primero las latinas, las germánicas, y luego hay conexiones entre lenguas de la India y las de aquí, porque el sistema es indo-iranio europeo. Hay códigos que cambian, pero si tú, por ejemplo, estudias una lengua túrquica de Turquía y la analizas, esto que lo estamos haciendo aquí con el español, el alemán y el inglés, que vemos que palabras súper raras, pues sitz también es sitio, y las entendemos más fácil que si nos dicen silla. Esto también lo puedes hacer en otras lenguas y relacionar lenguas túrquicas, y en lugar de estudiar el turco y solo tienes una lengua, la estudias con esta metodología y el mismo esfuerzo de aprender el vocabulario, que es sitio, sit, sits, sit, lo haces en las lenguas túrquicas, y con lo mismo que tardas en aprender un idioma puedes aprender 4 o 5. ¿Sí me explico? Entonces, esto eran muy buenos en este sentido porque conseguían enseñar idiomas no uno por uno, sino ¡pum!, en bloque. Porque si te los conectan, llegas a entender también que hay palabras o hay culturas que tienen rechazo a según qué consonantes y se sienten más cómodos a utilizarlo de otra forma. Pregunta. No, tú que dices, los que lo enseñaban de esta manera, ¿quiénes? Ellos. Ellos. Vale, El doctor Meulemans, el doctor Elías y la doctora Meulemans. Muy bien. Vest. ¿Qué es vest? Échale eco. Ya les he dicho, vestido, vestimenta. ¿Y qué ocurre? Aquí hay algo raro. Aquí, bueno, el Ihram tiene que ver con el Ich, que es su, es el pronombre que tiene que ver con su asiento en alemán, pues el alemán utiliza el Ihram. Ahora no lo vamos a analizar, pero sí vamos a analizar aquí. ¿Qué ocurre aquí? ¿Ves? Lo hemos analizado, pero ¿qué hay aquí? Uno escoge Swim y el otro escoge Life. ¿Qué significa esto? ¿Qué conclusiones podemos sacar de aquí? Aquí, Life es vida. ¿Life es vida? ¿O nos han vendido Life como vida? Vamos a analizar, voy a borrar esta parte de aquí, voy a dejar solo esto, porque esto ya lo hemos analizado. Under no es debajo, es en la tierra, y sit no es silla, es sitio. El inglés escoge el código LF para life. Hay una serie de consonantes que no importa el orden que pongáis, que estas tienen más o menos, se pueden intercambiar. Y aquí tenemos la R y la L, que también son intercambiables. ¿Cómo dice el alemán? Liebe significa querer también en alemán. El código LF y LB lo que nos está diciendo es
si lo cambiamos, lo que más valoro. Cuando el inglés utiliza life, está diciendo lo que más valoro. Define la vida como la cosa que más valor tiene para él, es su vida. Nosotros, ¿qué código utilizamos para la vida? VD. Sí, es el código de que las consonantes se pueden cambiar el orden. De LF es lo mismo que LF, LV, LB o LP. Son todas... Sí, son consonantes intercambiables. Ahora no vamos a entrar si son oclusivas, dentales, todo eso, no quiero tampoco hacer lío. Entonces, el inglés y los pueblos que escogen el código LF están diciendo, su propio lenguaje dice de sí mismos que ellos escogen la vida, la definen como lo que más valor tiene para ellos. Nosotros, al escoger el VD, no nos damos cuenta, porque esto es a nivel de inconsciente colectivo, vida o Veda. ¿Han oído hablar de los Vedas de la India? ¿Sí? Los que no, lo buscan. Son escritos que tienen un valor muy importante, pero sobre todo, si invertimos Veda o vida, tenemos Deva. Las Devas en la cultura hindú y en algunas otras regiones del territorio indo-irano europeo son duendecillos, y de aquí también viene Deus, la palabra latina Deus, que simboliza Dios. Cuando unos pueblos escogen este código para definir la vida, no dicen valor ellos. ¿Qué están diciendo? Están viendo la divinidad en la vida. VD, es el código de la divinidad. Entonces, un pueblo ve la vida de una forma quizás económica, valor, dinero o ponerle un valor, y otros pueblos pueden ver la vida divina, como algo divino, como una relación, una forma espiritual de ver la vida. Todo eso nos lo dice que el propio idioma, cuando analizamos los códigos. Los códigos es el ADN, la estructura que nos permite no solo entender, pasar de un idioma al otro, sino entender la cultura, el idioma, cómo se entiende a sí mismo. Es como hacerle... Ellos eran psiquiatras y empezaron a hacer todo esto y generaron toda una... llegas a entender también los pueblos como son. ¿Qué ocurre aquí? Aquí, ante un objeto, que yo no soy muy buen dibujante, pero es algo así. Bueno, no sé dibujar un chaleco salvavidas, ¿no? Pero imagínense que esto es un chaleco salvavidas. Alguien lo ve y le llama life vest. Y otro lo ve, que es de otra cultura, y ve schwimmweste. ¿Qué está diciendo el inglés y qué está diciendo el alemán? El alemán ve un problema, el inglés ve un problema, y ve que es la solución. Que este aparato le va a dar la vida. Es el vestido de la vida, porque hay un problema de supervivencia, ¿verdad? Se aferra al chaleco que le va a permitir seguir viviendo. El alemán está en otro nivel mucho más adelantado. ¿Cuál? Pues el alemán, para él no es un problema la supervivencia. Él ve un vestido para nadar. Schwimmweste. Entonces, si el inglés dice, uy, me tengo que poner eso para salvarme, tiene en la mente, de forma inconsciente, vivir, el vestido de la vida. Está ahí, está en ese punto. El alemán no, el alemán ya nada. Le dice, uy, pues, ¿qué pasa? ¿Me tengo que poner esto para nadar? Muy bien, vamos a poner esto y a nadar, vámonos. Si cae a tierra el avión, no tiene. Pues no van a decir que cojan
da la endolingüística, nos regala haciendo estas cosas. Pues aquí estamos viendo que la mentalidad inglesa pues se agarra, ve a la vida como algo valioso, nosotros la vemos como algo divino, y que si el inglés, que el alemán va siempre un paso más avanzado. Haciendo un análisis lingüístico lo podemos extrapolar también a nivel actual, a nivel político, y eso es lo que ellos veían. Ellos veían, analizaban el idioma y veían el pensamiento que se deja ver. Si analizas bien el idioma, puedes descubrir cómo piensa cada pueblo y puedes entender la historia también hacia dónde los va a llevar. Ahora, ¿quién está más avanzado a nivel? ¿Qué país es el que reparte trabajo por toda Europa? El alemán, porque ellos son Arbeit, Arbeit, Arbeit. Arbeit es trabajo. Y el código de Arbeit es RBT. ¿Qué es RBT? Es TRB. Arbeit es trabajo. Es muy difícil entender que Arbeit es trabajo si vemos las consonantes y le damos una vuelta de posición. La revolvemos. Arbeit. O sea que podemos aprender muchos idiomas a la vez, ¿así? Analizando el código, siempre con una metodología. Si te pones a estudiar árabe y ruso, quizás no, porque no estén emparentados, pero ellos te dicen que es mejor estudiar latinas, muy bien, portugués, francés, italiano, ¿cuál es más? Catalán mismo, todas de forma grupal y ver cómo se van moviendo y las germánicas juntas, una por otra, de forma sistémica, que no es sistemática, sino sistémico significa por los sistemas lingüísticos, las latinas, las germánicas. Work es trabajo. Yo lo que pasa es que yo no tengo toda la experiencia de los doctores. Ahora os he preparado algunas cositas que las he tenido que analizar mucho. El doctor le soltabas una cosa y pues tenía un montón de lenguas y te lo sacaba al momento. Yo lo único que work es seguramente como escoge otras consonantes, está enfocado en energía, yo veo. ¿Por qué? Porque RK, la K y la C son intercambiables y RG es un código. Muchas veces vais a seguir este proceso y vais a encontrar palabras que aparentemente no tienen nada que ver. Vamos a ver estas cosas también. Pero hay algunas, hay que encontrar la lógica. Se intercambia la K por la G. ¿Y por qué no por la C? Puede ser la C, pero yo te digo porque me suena de cosas que yo ya he estado investigando y cosas que he oído de ellos. Y RG, la K y la G se intercambian. Siempre buscamos palabras que nos sean cómodas, porque yo te puedo decir que ves, en lugar de ser vestido, pues te puedo buscar una palabra que sea vista y te haces un lío enorme, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que no significa que vista y vestido algo tienen en común, pero que ahora no lo sepamos ver no significa que sean cosas totalmente dispares. Lo que ocurre también es lo siguiente, que hay un montón de conceptos en el mundo y solo hay ciertas consonantes. Entonces, hay consonantes que tienen el sentido más puro, más antiguo, está en el código, pero ese código se puede ramificar tanto que palabras de aquí y de allá que tienen el mismo código pero que ha crecido el árbol, pues ya no vemos la relación entre vista y vestido. Pero si nos vamos atrás y trabajamos con esto, pues nos dan un aprendizaje y una forma de entender el idioma y de ver la lengua muy diferente. Aquí, RG podemos enlazarla con una palabra. Vamos a borrar aquí el chalequito y todo esto. Una palabra que siempre nos han dicho, que la tengo anotada porque la vemos y no vemos. Podría ser cualquier otra, ¿no? Pero está relacionada con este código.
Wheel. Wheel en inglés es rueda. Nos han dicho que es rueda, mentira. Sí es rueda, pero el inglés no está diciendo rueda. La W en inglés tiene la forma de W. La pasamos al español y cambia a G. Por ejemplo, Wilhelm, que es Guillermo, esa W inicial se convierte en G. War, el código es guerra. Si nosotros tenemos y sabemos las consonantes, vemos war o war y es guerra. WL no es war ni es guerra. Aquí lo que ocurre es que hay que poner este mismo código aquí lo que nos está diciendo en lugar de guerra es giro. Cuando un inglés dice will, utiliza el código WL, que a nivel profundo significa giro. Entonces ellos escogen will y nosotros le escogemos rueda porque nos enfocamos en RD o RT, que es rotar. Y la tierra rota. ¿Qué ocurre entonces aquí? Que si te enseñan, por ejemplo, en español hay palabras que tienen que ver con esto, por ejemplo, nosotros decimos rotonda, ¿verdad? Que es RT, que es rotar. En Cataluña, en Girona, dicen girola, girador, algo girador. Entonces, el catalán de Girona, al decir girola a la rotonda, se acerca más al inglés que al español. Son solo meras observaciones. Todo esto venía del código work. Work, tenemos RK, que RK también es RG, que es giro, y giro, ¿qué es? Giro es... Si aquí ponemos ener, que es RG. RG es, y una N, la N tiene que ver con el interior también. NG es energía. Energía son giros y esto es el sentido de la gravedad, también es otra energía que tiene el código GR. Entonces la energía es giros, gravedad es interior. A veces faltan las palabras. Entonces cuando están utilizando el código RK de Word se están enfocando no tanto al trabajo como tal, sino a la energía. ¿Me explico a grandes rasgos? Muy bien, bueno, aquí la R la podemos dejar por aquí. Entonces, cuando estudias lo que quiere decir, lo que te dice el código y las palabras que utiliza cada pueblo para definir la realidad, entiendes el inconsciente del pueblo y entiendes cómo probablemente va a actuar ese pueblo en la historia. Que una persona escoja o un idioma escoge ante el mismo objeto un objeto para nadar y el otro uno para sobrevivir, pues ya están demostrando cómo funciona, cómo ven la realidad. Otro ejemplo que se puede poner en la lingüística es cómo la primera persona, una diferencia que hay entre el catalán y el mallorquín. Nos dicen que el catalán y el mallorquín es la misma lengua, son lenguas hermanas, pero por ejemplo el concepto de identidad cambia un montón a nivel filosófico del catalán al mallorquín.
El catalán utiliza esta, el español utiliza esta y el mallorquín utiliza esta. Cuando un catalán utiliza soc, a nivel inconsciente, si invertimos soc, nos da cos. ¿Qué es cos? Cuerpo. Un catalán, ¿cómo ve la realidad? ¿Cómo se ve a sí mismo? Se ve de una forma materialista y se ve como un cuerpo y dice: yo soc el nombre que sigue, el nombre que sea, y está diciendo: mi cuerpo tiene este nombre. Y soc alt, mi cuerpo es alto. Soc no sé qué, cuerpo, cuerpo, cuerpo. Su mente se enfoca en el cuerpo. ¿Qué ocurre con el son mallorquín? Aquí, si se dan cuenta, y a veces los catalanes se ríen un poco de esto, que confundimos, tenemos una confusión filosófica entre la primera persona del singular y cuál, y la primera del plural, que es primera persona la que estoy yo, la segunda es la de aquí, que es tú, y la tercera es la de más lejos, singular, yo, tú, él, y el mismo nivel, pero pluralizando, es nosotros, vosotros y ellos. Tiene que ver con proximidad. Si es primera persona es la más próxima, la segunda y la tercera es la más lejana. Entonces, el mallorquín confunde la primera persona individual y plural. Yo soy uno o soy muchos. Es como si, para poner un ejemplo que se entienda en español, ¿cuál es la primera persona del plural? Somos, ¿no? Es como si el español dijera: yo somos Franju. Suena muy raro, ¿verdad? Pues así es como funciona el mallorquín y ha funcionado un montón de tiempo. Cuando comparamos las lenguas y llevamos a cabo un ejercicio de repetir los vicios en otra lengua, pues es otra forma de entendernos, porque nosotros desde nosotros mismos no nos entendemos, nuestros defectos no nos los vemos. Y cuando alguien desde afuera nos ve, pues es más fácil que se vean los defectos, ¿verdad? O las características. ¿Qué le ocurre al mallorquín cuando se confunde el yo, cuando me confundo mi yo con nosotros? Pues que aquí hay una filosofía enorme de altruismo y de compartir con los demás, porque lo que es mío es de los demás, porque yo y nosotros somos uno, tanto que yo ya me he confundido y yo y nosotros somos lo mismo. Entonces, para el mallorquín, él está conectado con todos los demás a nivel filosófico. Esto nos lo dice la neurolingüística cuando analizamos la psicología inconsciente que nos brinda el idioma. Entonces, aquí, cuando el catalán dice cuerpo, el mallorquín dice: yo estoy con todos los demás. Los demás y yo somos uno, somos lo mismo. El español, ¿a cuál se parece más? Se parece más al mallorquín. ¿Por qué? Porque yo soy. Si invertimos el soy, es yos. Yos sería vosotros si fuera UE, ¿verdad? Pero es como una forma rara de pluralizar el yo. Sabemos que añadir una S es pluralizar, ¿no? Entonces, yos pues se parece más al som que al cos o soc del catalán. ¿Y esto se lo han contado así más? ¿Cómo? Esto se lo contaba más. No, además no se lo han contado. Y al actual de hoy. Elena, saltar de aquí estará viendo un montón de lenguas, además del mallorquín. Pero el actual tampoco se lo han contado. ¿Por dónde iba yo ahora? Los. Otro ejemplo. Estan deixant de compartir.
Aquí lo interesante, lo que ellos enseñaban, los doctores, era ¿por qué existen las guerras? El doctor habla de NPI. ¿Qué es NPI? Toma, él es muy educado, muy culto, y en lugar de, dice, ni peregrina idea, tomando la P de peregrina. ¿Por qué existen las guerras? Por desconocimiento, porque ellos se han paseado por todo el mundo, han convivido con un montón de culturas, y el hecho de convivir con otras culturas te hace apreciar diferentes formas de ver la vida, diferentes formas de ver qué palabras escogen, cómo estructuran su filosofía oculta. Por ejemplo, el alcohol. Nosotros vemos el alcohol, no le tenemos ningún... En inglés es spirit, espíritu. Te conecta con... ¿Qué significa eso? Ah, amiguitos. Entonces, las palabras que escoge cada idioma también nos dan información de la información que ya tienen ellos. Hay, por ejemplo, los esquimales tienen no sé cuántas palabras diferentes para diferentes tonos de blanco. Nosotros blanco, beige y ya, y para ahí, ¿no? ¿Qué ocurre entonces? Que cada cultura te enseña cosas de la humanidad muy diferentes. Y si eres un investigador, pues te interesa un montón, porque de otros aspectos, otras culturas saben y tienen millones de años de, bueno, millones quizás no sé, pero miles de años de evolución, y su lenguaje lo indica también. Caso curioso. Frío y calor. ¿Qué códigos tenemos con frío y calor? La ECR y la CL. Vamos a hacer una para graficarlo. ¿Cómo podríamos dibujar el frío? Con un copito de nieve, ¿no? El calor, ¿cómo lo dibujamos? Fuego, por ejemplo. Fuego. Bueno, fuego. O sol, un sol no, pero un sol parecería nieve. Esto es frío y esto es calor. Muy bien. En las lenguas germánicas, hot y cold, ¿no es verdad? Tenemos, ¿qué es hot? Caliente. ¿Y qué es como frío? Freeze también. ¿Qué pasa aquí? ¿No que calor era CL? ¿O quiénes tienen razón aquí? Aquí lo que nos está enseñando... hay muchas cosas que aparentemente no cuadran, pero no cuadran porque nosotros buscamos una línea directa, pero no. El código es... En el código hay un significado que podemos llamar significante, y luego ese significado cada pueblo le da ese significante, cada pueblo lo materializa con un significado diferente a veces, y a veces el mismo. Esto significa que hay un lenguaje oculto en el código, que a veces creemos que estamos en la línea, pero no. Y cuando te desdoblas y trabajas con el código, encuentras el nexo de unión, que es puramente mental, y por eso se trabaja tanto con la parte intuitiva en la endolingüística. ¿Qué están diciendo aquí? Aquí dicen cosas parecidas, lo mismo, o cosas contradictorias. Pues si pensamos en términos de frío y calor con un termómetro en mano, pues aquí están todos locos, ¿no? O no se ponen de acuerdo. Pero si nos damos cuenta que no dicen ni frío ni calor, lo que están diciendo aquí es calidad. Para un país nórdico que están acostumbrados a temperaturas pues muy bajas en el termómetro, ¿verdad? Temperaturas de bajo cero y esas cosas, no dicen, utilizan esta de aquí para el frío. ¿Por qué? Porque en una cultura que vive constantemente entre climas fríos, la calidad del clima, ellos se sienten a gusto y pueden hacer su vida bien siempre y cuando haya frío. Si hay calor, es una situación rara, entonces su forma de vida cambia. No se sienten tan a gusto porque no son las condiciones normales. El clima no tiene la calidad
que me permite subsistir. Aquí al revés. Aquí la calidad en los pueblos del sur, esto si lo ponemos en el mapa, vemos que los pueblos del norte utilizan CL por frío, porque en el norte hace frío. Y la temperatura de calidad es la C, en el sur es esta, el frío. En el norte, perdón. Los pueblos del sur hacen más calor que frío y su vida la tienen enfocada hacia temperaturas más bien altas, ¿verdad? Entonces aquí lo que nos enseña este código es que las cosas no siempre son como aparentan, que estos pueblos, en lugar de decir frío o caliente, están diciendo la calidad del clima. Los del sur utilizan la calidad para el fuego y los del norte, que hace frío, utilizan la calidad para la nieve. Bueno, yo creo que igual está bien de lingüística para hoy. Quizás al final podemos descubrir, tengo un regalito preparado para el final, podemos aprender, si quieren llevarse ese regalo puesto encima, 12 palabras, creo que son 12, en ruso. ¿Qué tal? ¿Quieren ese regalo para el final? Sempre ens serviran per les diapositivas. Sí, pero lo vamos a ver al final. Però si ja no conec xarros. Pero en Mallorca se está diciendo que cada vez vienen más rusos, ¿eh? Y dicen que es la economía más Y en chino también. El chino no tengo 12 palabras, pero el chino el kanji está muy seguro de Entonces, hay 12 palabras y la número 13 la vamos a hacer entre todos, porque si conocemos 12, la número 13, si yo os digo cuál es, me la vais a poder sacar. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Apetece? Sí. Voy a aprovechar ya para cerrar el tema de la endo. Había una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? No, ya pasó. Ya pasó. Aceptar. Antes de cerrar el tema de la endo, una conexión entre el alemán un papel más muy pequeño. Sí. Vamos a ver que hay vocabulario que podemos aprender y que no hace falta aprenderlo de nuevo de otra forma que no cambia mucho. Por ejemplo, cuando tenemos en inglés water, al alemán vamos a ver que el fenómeno que vamos a ver es el siguiente. Cuando el inglés, no en todas las palabras, esto no es todas las palabras, pero en muchas se cumple que el alemán huye de la T y prefiere ¿qué? Dos S. Si te dicen que en inglés es water, ¿cuál es? En alemán es Wasser. Y se escribe G-E-R. Claro, tú puedes estudiar alemán y puedes estudiar inglés y hay personas que son maestras, yo lo he probado hace poco, que enseñan inglés y enseñan alemán y no saben esto. ¿Pero por qué no lo saben? Pues porque no nos enseñan los idiomas de una forma fácil, no nos enseñan esto por aquí, la W en inglés pasa a G en español, la T, los alemanes les suena mal esa T y automáticamente le ponen dos S, el IT, por ejemplo, que es comer. ¿Cómo pasa esta T? Pues Essen. Bueno, aquí se añade una N, ¿no? Pero se mantiene. No es con otras consonantes, aquí es con T y aquí es con dos S. Si vemos dos S en alemán, pues
street, por ejemplo, y otra vez, camino, Straße, nos pueden decir en mallorquín que es camí, que es camino, ¿no? Pero hay a veces el catalán o el mallorquín bueno, en este caso Straße diría con este símbolo, significa dos S, pero ellos tienen reglas y a veces ponen las dos S y a veces ponen esta, pero a nivel, en algunos momentos históricos o en función de, puede ir esta o la otra, ahora ya hay unas reglas, pero si vemos esto es lo mismo que las dos S. Esto se llama SZ, que se traduce también, se tendría que traducir SZ, que es como ellos lo dicen, pero se traduce como dos S o S doble. Straße. Quitamos la S y en mallorquín ¿qué tenemos? Traça. ¿Qué es una traza? Que es un trazado. Entonces, si aprendemos a ver y a escuchar a qué nos suena, muchas palabras que camino, si podemos enseñarle a un niño que conoce la palabra traça, mejor decirle que street y straße es traça y no camino, porque le facilitas la comprensión. Enclaus, tres esclaus, també també. Quería ver si iba con dos S o con esta. Grit, gros. Si és en mallorquí gros, també pot ser big. Pero grit también es grande y es gros. ¿Y gros en mallorquín cómo es? Igual. Dos S. Igual. No, una. Amb un S. Bueno, y así hay un montón. Sweet, por ejemplo, no todas tienen la misma estructura tan perfecta como water y vaso, pero por ejemplo podemos ver aquí que sweet. La primera traduïda en el mallorquí és heavy, no té res molt més aigua. No té res, bueno, tens la W. Mate, directament. Tu saps que la W com passa? El G. Pues no té una connexió grossíssima, però algo ja le queda. Si te... Ja. Això, hem vingut sobretot. Mate. Bueno, nosaltres també sabem que el vàter és la part ve d'aquí. Ve d'aquí? Sí. Ve d'aquí? S'ha exposat. Sí, ve d'aquí això. Tira aigua. Y la C, porque le damos VC, la C no sé exactamente de dónde viene. Algo tentado. Clos. Clos. Sweet, por ejemplo, es sus. Bueno, no sé si lo pronuncio bien, ¿no? Me falta más años de experiencia. Pero lo que sí es interesante es que tengan esto. Y si, por ejemplo, ven, yo vi el otro día una botella de vino que tenía escrito esto. No es por exemple de blanc. Blanc també molt clar. Sí, bueno, Sí, ¿no? Y això estic tallant ara, mamá, y ya me rompes el... Lo tengo perdido. Sí. Si vemos esto, ¿qué nos sugiere si sabemos esto? Pues si aquí hay dos S, podemos probar, aventurarnos a ver si en inglés va a tener T. Y Weiss, en la etiqueta de un vino, ¿qué será? Pues vino blanco, ¿no? Entonces ves en alemán esto, y si sabes, y te han dicho alguna vez esta regla, y te van diciendo reglas de un idioma a otro, aprender idiomas, no hablarlo, pero entender una etiquetita, esto, aquello, te hace que tengan más facilidad para entender a otras culturas. Algo que me dejé al aire es que su objetivo
era enseñar, estábamos hablando de la guerra también, ellos comentaban que NPI, ¿no? Es el motivo de la guerra. NPI, cuando tenemos NPI de otra cultura nos importa un bledo bombardearla, pero si hemos convivido, si sabemos, si nos enseñan a ver los tesoros que tiene cada cultura y cada idioma, pues ya no es tan fácil generar guerras. Entonces el problema de la gran humanidad es tener NPI de los demás. Y lo que se está haciendo a escala global es fomentar ese NPI. Y ellos, el rescate humanitario, cultural que emprendieron era enseñarnos diferentes cositas, pues no para hablar 50 idiomas, que algunos alumnos de ellos hablan 13 y 14, ¿no? Lenguas. El objetivo realmente era generarnos el amor hacia los demás pueblos para ser no solo seres de Mallorca o de España, sino ser más bien seres humanos, estar conectados con la humanidad. Entonces, si estás conectado con los demás pueblos, puede que no los entiendas o que no hables al 100% su lengua, pero ya entiendes, pues te nace el amor por conocer otras culturas y por integrarte o al menos respetar, porque cada cultura y cada lengua tiene tesoros únicos y exclusivos y son, pues, es muy bonito, sobre todo si tienes unos maestros tan geniales, ¿no? Que es muy difícil igualarlos a nivel pedagógico. Entonces, white es white, blanco. Bueno, entonces ya se llevan esta clave puesta encima, espero. ¿Y el versus? No, el ruso lo vamos a guardar para más tarde. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue ahora? Hemos dejado un tema. ¿Cómo se llama la amiga? ¿Cómo te llamas? Matemática. Victoria. Muy bien. El tema de la teoría que empecé. ¡Ay! Aquí había. Mamá. Estaban aquí. No, los he puesto yo ahí. Me he hecho yo solamente. Siempre, mamá, ¿qué te has hecho? El modelo repone. El repone. ¿Y si no repone ningún? ¿Qué pasa? Ahora no está en el mix. Si tienen bolis o plumas de diferente color, esta es la disposición en la que me gusta trabajar, porque creo que a nivel pedagógico sería mejor. El modelo es una columna, se tendría que trabajar con 3 colores diferentes y hay números azules, rojos y verdes, pueden ser del color que quieran, pero yo lo he puesto de este color, y hay 3 naturalezas diferentes. ¿No? Hay números masculinos, femeninos y, atención, divinos. Pero esto está relacionado directo con la cara. Esto está relacionado con un montón de cosas que tienen que ver con... Yo escuché al doctor Elías decir, la estructura del universo es ternaria. Sí, es lo que yo te contaba de las medidas áureas. Sé que las medidas áureas están relacionadas con la constante phi. Sé que Fibonacci trabajó con eso. Y que toda la naturaleza se da entre. No sé exactamente la parte ternaria que tiene que ver con esto, porque sí sé que, pero si quieres no lo puedes explicar. No, yo lo que estoy tratando es de relacionar. No, yo no lo sé tampoco. La constante de Fibonacci es lo que hace es una suma de los dos números anteriores. Y después las medidas se repiten. Y se van repitiendo. Y es uno, creo que parte Fibonacci, creo que parte de 1, 2, 3, 5. La naturaleza, si nosotros vemos una planta, normalmente tiene aquí abajo una ramita. Sí, son Aquí 3, tiene 1. 5. Luego aquí salen 2. Bueno, no sé muy bien cómo va, pero
en internet tienen también imágenes que se ven más. Tienen luego 3, luego más arriba tienen 5 Sí, van siempre. y siempre es la suma de los anteriores Exacto, por ahí va. da siempre el siguiente. Entonces este claudato de aquí lo trasladamos aquí, 2 más 1, 3, 2 más 3, 5, 5 y 3, 8, así sucesivamente. En nuestro cuerpo esto está reflejadísimo también. Nosotros tenemos una cabeza, un cuello, Y después 2 hombros, 1, 2 y 3, y aquí tenemos el 5, Sí, ¿verdad? sí, por eso que te lo pregunto. 1, 2, 1, 2, 3, 5. Y eso en un montón de cosas que está en la naturaleza. Y esto es Fibonacci y es precioso. Fibonacci descubrió esto. Es un matemático. Pero lo que vamos a ver, esto lo he rescatado de lo que me preguntaba la amiga. Porque yo lo he leído, pero por eso te preguntaba si se relacionaba con la... No se relaciona directamente hasta ahora con la aportación mía, pero es muy bonito también. La matemática tiene cosas fabulosas y muy bonitas, ¿no? Ahí está. Fibonacci era Con 2 Cs, Fibonacci, CCI. Això és un espina que és. Això de ser matemàtic... No, y lo pueden ver en un montón de plantas. Ven que a la puntita... No, numerología aquesta. En Spain, su USB no está porque todavía no sé muy bien cómo manejarlo y me gustaría publicar algo, pero todavía no está hecho y sois la primicia mundial en la que planteo esto y tengo que verme todos unos días con un matemático para ver cómo lo plantea una estudiante de carrera de matemáticas y le gustó, entonces va bien la cosa. ¿Qué ocurre? El doctor Elías nos dice y suelta un montón de cosas y luego cada quien se las aterriza como puede y a cada quien le remueve cosas diferentes. Hemos visto que el útero tiene memoria ternaria también. Esto el doctor Elías no lo comentaba, pero yo decía, el inconsciente tiene memoria ternaria. Los meses son 12 y si hacemos un análisis de las personas con las que estamos relacionadas o relacionados, también tiene que ver con una estructura ternaria. En la biodescodificación o y en los teléfonos móviles, ¿cómo están? Pues están, vamos a dejar el azul, de 3 en 3, ¿no? El 1, el 4 y el 7. El 2, el 5 y el 8. Yo propongo enseñar las matemáticas en los colegios con esta distribución. El 3, el 6 y el 9. ¿Qué ocurre? Ellos, como eran muy buenos pedagogos y con sus teorías de las consonantes y de cómo enseñar para facilitar el camino y para que sea más rápido, para que estudiando menos saques el mayor provecho, nosotros cómo concebimos, cómo estamos acostumbrados a concebir los números. Pues tal y como nos lo han enseñado, como una línea larguísima, infinita, por allá están los números negativos, por aquí está el 0 y por allá siguen los números hasta el infinito. Es una línea. ¿Hay algún número relacionado con alguno? No, es el infinito por allá y el infinito por allá. Y los números, pues, el 23, está por ahí súper lejos y está descontextualizada del todo. Las ciencias, cada vez más avanzadas, son holísticas. ¿Qué significa holístico? Que está todo conectado entre sí, que trabaja de forma unida, no por partes. Este sistema es holístico, ¿por qué? Porque hay un montón de ciencias que se basan en esto. El útero tiene memoria ternaria. Me gustaría hacer también un artículo resumiendo todas las cosas que encuentre que tienen estructura ternaria. ¿Qué ocurre aquí? Yo empecé con un jueguito que encontré de forma casual. Yo no creo en las casualidades, entonces voy a corregirme a mí mismo y voy a decir causal. Causal significa causa y efecto.
implica causa y efecto, implica que no existe el azar. Una cosa muy mágica y muy curiosa también es que los doctores perdieron un hijo en una misión de rescate, falleció un hijo de ellos, no sé a qué edad tenía, Didier, y lo dedican el libro y todo lo que escriben lo dedican a su hijo. Y ellos siempre colgaban fotos del hijo y ellos sentían como su hijo les estaba guiando, a veces en algunas cosas, les aparecían pistas y ellos sentían, al trabajar con la metafísica cuálica y al trabajar con la cábala, tienen su mente mucho más abierta a las señales y una cosa le lleva a otra. Yo me hice muy amigo de ellos me han llevado a congresos de científicos. Esta foto, por ejemplo, ahora me estoy haciendo publicidad de mí mismo, ¿verdad? Pero tenía una conexión muy fuerte con ellos. Aquí, por ejemplo, esta es de este mismo año, 2014, en enero-febrero. Aquí están los doctores y aquí está el doctor Sánchez. Y aquí un servidor exponiendo. Esto no lo expuse todavía, puse otras cosas también relacionadas con las matemáticas. ¿Por qué cuento todo esto? Pues porque yo sentía que todo esto yo casi no lo pensaba. Es como si las cosas sucedieran, ¿no? Y el libro, pues dedico a la ayuda o hago mención a Didier porque puede que él me lo haya apoyado quizás a ver esto. Lo primero que descubrí o que se me vino o que me revelaron es que esta disposición es muy mágica. Hay multiplicaciones, hay operaciones de multiplicar que aquí están como un patrón posicional. ¿Qué es un patrón posicional? Pues vamos a ver ahora dos patrones horizontales. Vamos a ver 4 por 5. Vamos a utilizar unos dibujitos y en la multiplicación tenemos números que se multiplican, luego tenemos un resultado. Vamos a dibujar con X los números que se multipliquen, los vamos a dibujar, aquí lo tengo, puede ser cualquier, por ejemplo con círculos, ¿vale? Y el resultado pues lo podemos hacer con una figura geométrica que ustedes prefieran, ¿cuál? No importa, cuadrado, triángulo, triángulo. El resultado es un triángulo. Muy bien. Tomamos, es un patrón horizontal. Tenemos el horizonte, ¿verdad? Si es horizontal es que se desplaza como el horizonte, de izquierda a derecha. Si tomamos el 4 por 5, los números que se multiplican entre sí los colocamos en forma de círculo. 4 por 5, ¿cuál es el resultado? 20. Y ahora, una persona que no tenga ni idea de multiplicar, le decimos, mueve esta estructura hacia la izquierda. Muy bien. Este círculo lo pasamos aquí y este otro círculo lo pasamos aquí. Tenemos otra operación. 6 por 5. ¿Queda? ¿Queda 6 por 5? 30. ¿Es el mismo patrón que se desplaza hacia la derecha? Sí. Oh, qué curioso, ¿no? Patrones de este tipo. Bueno, ahora esto va a quedar así un poco feete. Gracias por eso. Bueno, si no ya lo limpiaremos luego. Otro patrón, que también es horizontal, es 5 por 5. 5 por 5, esta vez no lo voy a graficar, ¿verdad? 5 por 5 serían dos círculos aquí. ¿Cuál es el resultado? 25. Lo desplazamos hacia la derecha. ¿Alguien se atreve a decirlo? ¿Encaja? Sí, muy bien.
Pasa palabra. Siguiente. Ahora vamos a ver patrones verticales. En lugar de desplazarse hacia la derecha, se desplazan de arriba a abajo, en el orden vertical. Tenemos 2 por 5, 10. 2 por 5, 10. 2 por 5, 10. Lo bajamos para abajo y es 5 por 8, 40. ¿Lo ven todos? Sí, pero si haces el 4x4, 4, ¿cómo? lo mismo que he hecho el 5x5 igual a 25, 4x4. Este está aquí también. 4 por 4, 16 y 7 por 7, 49. 4 por 4, 16, 7 por 7, 49.